Bienvenidos al curso de evaluación de políticas educativas. El tema que se va a desarrollar el día de hoy es la privacidad y protección de datos en educación. La autora es quien habla, Lelis Cuadros Guamán, y la fecha de hoy es 15 de diciembre del 2024. En la educación actualmente está siendo transformada por el uso de las herramientas tecnológicas digitales y el análisis de datos. Después de la pandemia, la tecnología continúa aportando en la educación para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje en diversos contextos y niveles educativos. En el Perú, algunas universidades muy conocidas a nivel nacional están utilizando las plataformas que aportan en el aprendizaje de las personas, generando a futuro una mejor calidad de vida. En las instituciones públicas aún no se desarrollan plataformas digitales para, para el desarrollo de su aprendizaje. Solo algunos colegios manejan la tecnología en la recopilación y gestión de datos según los recursos disponibles de la escuela. En el campo educativo peruano presenta problemáticas que aún continúan en el proceso de mejora para contribuir en mejorar la calidad educativa. En este trabajo se describirá el uso ético de los datos en la educación, siendo importante conocer y analizar el desarrollo de sus procesos en las instituciones educativas públicas para garantizar el respeto de los derechos y bienestar de toda la comunidad educativa docentes, estudiantes, administrativos y directivos. Planteamiento del problema. Actualmente en el Perú se desarrolla la ley 29733 con el nombre de la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene como propósito principal regular la privacidad, confidencialidad y proteger datos personales de los ciudadanos y adecua la gestión en diversos contextos. Ante este contexto, surge la siguiente pregunta. ¿Las escuelas públicas cumplen con la normativa de la privacidad y protección de datos? Actualmente estoy laborando en la ciudad de Lima, mediante la observación y algunas cortas entrevistas hacia 3 directoras de las instituciones educativas públicas. Se ha identificado 2 problemáticas con el uso ético de los datos que afectan a los estudiantes y ponen en riesgo la información personal de las familias. El consentimiento informado en las 3 escuelas. En las 3 escuelas, los padres no están informados ni conscientes de cómo serán gestionados y almacenados los datos que se entregan a las instituciones educativas. Esta práctica no ofrece transparencia y no garantiza que las familias comprendan las implicaciones de ceder los datos de los menores. Considero que el consentimiento informado es una práctica importante para proteger los derechos de las personas y garantizar que puedan tomar decisiones informadas sobre su uso. También tenemos lo que es la protección y privacidad de datos. En las escuelas no cuentan con un sistema de protección, un plan de privacidad de los datos recolectados, siendo importante el manejo de los datos sensibles como informes de salud, religión o rendimiento académico, siendo un riesgo para el estudiante y las familias. La mala gestión de los datos puede generar exposición de información sensible de los estudiantes. Considero un gran desafío que requiere que los colegios desarrollen enfoques pertinentes donde incluyan la protección de datos. Revisión de la literatura. En Europa existe el Reglamento General de Protección de Datos, que tiene como propósito de proteger los datos personales y el derecho a la privacidad de las personas. Esta ley establece reglas sobre cómo las empresas u organizaciones deben recoger, procesar, almacenar datos de los ciudadanos, resguardando la transparencia y el consentimiento de los datos. Esta ley también presenta sanciones severas para las organizaciones que no cumplen con su propósito, promoviendo un enfoque ético en el proceso de información personal de los ciudadanos europeos. En Estados Unidos se desarrolla la Ley de la Privacidad y Derechos Educativos en la Familia.
llamado FERPA. Su objetivo principal es proteger la privacidad de los documentos educativos de los estudiantes. Esta legislación menciona que otorga a los padres y estudiantes el derecho de acceder, corregir y controlar registros académicos garantizando y protegiendo la privacidad de los datos en el contexto educativo. FERPA tiene un impacto relevante en la gestión de datos educativos en las escuelas y universidades. Las instituciones deben de implementar medidas de seguridad o planes estratégicos que protejan la información personal y educativa de los estudiantes, restringiendo acceso a esa información solo para personal autorizado. En el Perú, actualmente se tiene la Ley 29733, conocida como la Ley de Protección de Datos, que regula la privacidad y protección de datos personales, que establece un marco normativo para asegurar la privacidad de datos personales y gestionar adecuadamente los de los ciudadanos peruanos en un contexto público o privado. El objetivo principal o fundamental de la ley es proteger los derechos de los ciudadanos relacionados con la gestión de datos, obteniendo protección y privacidad de su uso en diferentes contextos. Consideraciones éticas. Las consideraciones éticas sobre el uso de datos son fundamentales, debido a que el desafío que tiene la recolección y análisis de información personal y rendimiento académico de los estudiantes. La privacidad es una de las dimensiones más críticas porque los datos educativos incluyen información sensible como antecedentes disciplinarios, datos sobre el comportamiento, evaluaciones de salud mental, informes psicológicos que no son usados o gestionados de forma adecuada. Pueden poner en riesgo la seguridad de los estudiantes. Considero que la recopilación de datos de los estudiantes debe cumplir con las leyes y regulaciones que nuestro país presenta. En el Perú contamos con la Ley 29733, con el nombre de la Ley de Protección de Datos que regula la privacidad y protección de datos personales. También se debe considerar principios éticos, como la necesidad de obtener el consentimiento informado de los estudiantes y padres de familia, garantizando que los datos no se comparten sin autorización o se utilicen de forma inapropiada. Es fundamental que las instituciones públicas implementen medidas de protección para evitar filtraciones o accesos no autorizados que puedan exponer a los estudiantes. La equidad también es un aspecto ético relevante sobre el uso de los datos. Según las herramientas de análisis predictivos y de los sistemas basados en inteligencia artificial que se implementan en algunas escuelas, existe el riesgo de que un grupo de estudiantes específicamente de contexto socioeconómico bajo sean desfavorecidos debido a sesgos inherentes de los algoritmos o en la información utilizada. Estos sesgos pueden resultar en un diagnóstico o evaluación errónea sobre la capacidad de los estudiantes o en decisiones en la intervención educativa que genera desigualdad. Por ello es relevante que los sistemas de análisis de datos estén diseñados para evitar estos sesgos y los administradores de su inclusión sean conscientes de los efectos de las decisiones que pueden tener sobre la equidad en el acceso a oportunidades educativas. Ahora les voy a mostrar propuestas de solución de las políticas. La propuesta de consolidar marcos regulatorios. El Ministerio de Educación y las instituciones educativas deben crear y aplicar marcos regulatorios específicos para el sector educativo que puedan enfrentar los directivos ante situaciones poco éticas y evitar riesgos de exposición de datos del estudiante. Crear una ley para el sector educativo donde se debe considerar ciertos aspectos. Privacidad del estudiante. Que se garantice el respeto de los derechos fundamentales de los estudiantes, asegurando la protección de su información personal. Transparencia. Exigir a las instituciones educativas públicas y privadas que informen de forma clara a los padres, estudiantes y a todo personal que maneje los datos e información de cómo se utilizará y el propósito. Consentimiento informado.
Implementar sistemas claros para que los estudiantes y las familias autoricen un consentimiento informado de la recopilación y la gestión de datos de los estudiantes. Propuesta de promover el uso de datos con fines educativos. Es importante y fundamental que los datos recolectados en el contexto educativo sean utilizados con el objetivo de mejorar el aprendizaje y la calidad educativa, considerando las siguientes características. Prohibir la publicación de datos, impedir la comercialización y que las empresas utilicen datos educativos para fines comerciales o publicitarios sin el consentimiento de los padres o interesados. Garantizar que los algoritmos no presenten sesgos. Es relevante que en las instituciones educativas se aseguren que los sistemas de análisis de datos, como los algoritmos de aprendizaje, sean automáticos, no presenten sesgos discriminatorios en función a género, raza, clase social o discapacidad. Propuesta de fomentar Propuesta de fomentar la concientización sobre el uso ético de datos. Los maestros, administrativos, directivos y estudiantes deben de ser capacitados en el manejo ético de los datos. La concientización sobre los riesgos, las leyes y las buenas prácticas en el uso de datos aportan para prevenir riesgos, considerando dos características fundamentales. Capacitación en privacidad de datos. Ofrecer a toda la comunidad educativa programas de formación sobre la gestión responsable de los datos educativos. Empoderar a los estudiantes. Capacitar a los estudiantes sobre sus derechos en relación a la privacidad de sus datos y sobre cómo pueden proteger su información personal. Conclusión. Las propuestas presentadas en este trabajo abordan el uso ético de los datos en educación, siendo un tema importante para el Perú, porque se ha observado carencia de información y procedimientos inadecuados para la protección de datos en las escuelas públicas. La tecnología tiene un impacto significativo en el contexto. Por ello es fundamental que los datos sean utilizados de manera responsable y con respeto a los derechos de los estudiantes. Recomiendo establecer leyes con marcos regulatorios claros en el Perú para generar transparencia y consentimiento educativo sobre el uso y manejo adecuado de la información. Es fundamental fomentar el diseño ético de las herramientas educativas y fortalecer la participación de los estudiantes y padres en la gestión de datos. Considero importante la propuesta planteada en este documento porque garantiza un entorno educativo que se respete la privacidad y los derechos de los estudiantes, mientras se aprovecha el propósito de los datos para mejorar el aprendizaje y la toma de decisiones. El uso ético de los datos previene riesgos en los estudiantes y favorece la confianza en las instituciones educativas públicas del país. Los siguientes pasos de las propuestas planteadas son las siguientes. Desarrollo de redes regulatorias que se debe iniciar con la creación e implementación de normativas claras que garanticen la protección de los datos personales de los estudiantes en el sector educativo. Investigación sobre los algoritmos, realizar estudios de investigación sobre los efectos de los algoritmos de análisis de datos y cómo influye en la toma de decisiones con el propósito de identificar sesgos y ajustar las políticas. Capacitación continua. Implementar programas de formación para toda la comunidad educativa que garantice que están actualizados sobre las mejoras prácticas en la gestión de ética de datos. Mejorar la educación peruana que respete y valore los datos personales del estudiante no solo es una necesidad ética, sino también es un aspecto importante para generar confianza y efectividad en el sistema educativo público. Las referencias del trabajo presentado. Muchas gracias.